incluso si el deseo consiste en el agotamiento del deseo a través del tampoco o para la realización en una esposa, es deseo, es su evolución sin fin. Por tanto, elimina cualquier forma del deseo a través del tampoco. Elimina la ilusión de que hay espíritu y no espíritu, esta idea nunca ha dado resultados beneficiosos. Elimina todas las concepciones a través del mismo método. Mientras permanezca la noción de que hay una esclavitud obligatoria en este mundo o siquiera en sueños, hay tal esclavitud. Elimina la concepción de la libertad y la esclavitud en cualquier mundo o estado a través de la meditación en la libertad dentro de la libertad, mediante del tampoco. Pues esto sabemos, que el vampirismo está bien probado, incluso a través de la fuerte presunción de que cuando se ha chupado sangre, ha sido realizado por murciélagos vampiro, sin contar con la posibilidad de que haya sido una agencia divina o humana. Por tanto, quiaiza tu deseo mediante el tampoco, la fórmula de mayor excelencia, que se halla lejana, más allá de la satisfacción. El vacío que todo lo abraza y reduce todo al sentido común y sobre el que este universo descansa. Por tanto, a través del tampoco, no creas nada de lo que hay en este libro, y disipa la concepción del tampoco a través del tampoco, y cree que no es necesario o que es la conclusión de satisfacerte a ti mismo, porque ello no necesita ser, no importa. Uno cree en esto todo el tiempo como la verdad de la voluntad y no la cosa creída, ya que los medios para un fin significan evolución hacia medios sin fin. En su más extraordinaria simplicidad no hay principio ni fin de la sabiduría o de ninguna otra cosa, así que, ¿cómo puede estar relacionada con la concepción y la inteligencia? Autoamor como doctrina moral y virtud. El criterio de la acción es libertad de movimiento, ser oportuno al expresar, estado de gozo. El valor de una doctrina moral se encuentra en su libertad para la transgresión. La simplicidad es lo que considero más preciado. No son las cosas más simples en el mundo las más perfectas, puras, inocentes, y sus propiedades las más maravillosas. Por lo tanto, es la fuente de la sabiduría. La sabiduría es exactamente felicidad. Enamorado necesariamente situándome en estado de gozo, sin excusas. ¿No es esto perfección? Las acciones podrían parecer inconmensurables e incomprensibles, si exhibieran conformidad con el gran propósito. Hay pocos que puedan lograr esto. ¿Quién carece de vergüenza? El éxtasis en la satisfacción es el gran propósito. Libertad de la necesidad de la ley, realización a través del mismo deseo, es el objetivo definitivo. La ley depende de dos es abundancia, millones. La ley es complicada. El segundo no perturbó, el primero no determinó, ni fue forzado ni ofrecido. El azar en el deporte no es profecía. Gracias a él hemos ganado habilidad, suficiente como para determinar. Prepárate para lo eterno, regresa a la simplicidad, y eres libre. ¿Qué hombre puede dar sin impulso? Solo aquel que tiene una sexualidad completa. La mayor bondad es la autonutrición. ¿Qué vamos a incluir en el yo? La caridad perfecta adquiere, y por tanto beneficia a todas las cosas no dando. ¿Qué hombre puede tener fe sin miedo? Solo aquel que no tiene un deber que cumplir. Cuando la fe perece, el deber hacia las doctrinas morales perece, nos hallamos sin pecado y perduramos para siempre en un amor que lo devora todo. ¿Qué hombre puede conocer con certeza? Solo aquel que ha borrado la necesidad de aprender. Cuando los maestros caen, ¿cuál es la utilidad en aprender de ellos? Los sabios no son beligerantes ni tienen dogma que exponer. Más bien, son silenciosos como un recién nacido alimentándose. ¿Qué maestro puede mostrar la fuente de la sabiduría? Es porque conozco sin aprender. Conozco la fuente y puedo comunicar lecciones sin enseñar. El conocimiento no es sino el excremento de la experiencia. La experiencia, su propia repetición. El verdadero maestro no implanta conocimiento, sino que se muestra a sí mismo su propia superabundancia. Manteniendo su visión clara le dirige o le lleva como a un niño ante lo esencial. Habiéndole mostrado la fuente de la sabiduría, se retira antes de que la gratitud o el sentimiento se asienten, dejándole fertilizar como desee. ¿No es este el camino al cielo?
Aquel que se confía a su fondo natural de genio, no tiene conocimiento de su extensión y lleva a cabo las cosas con facilidad, pero directamente duda, la ignorancia le obsesiona. La duda fertiliza en la tierra virgen. Ya no se encuentra sin miedo, sino que es un cobarde ante las dificultades, su propio aprendizaje es miedo. La diferencia entre el genio y la ignorancia es de grados dentro del miedo. El principio de la sabiduría es miedo en la anticipación de la recepción del conocimiento al aprender. Los niños dudan, y aborrecen aprender. Incluso el afecto al coraje resulta en inteligencia. La diferencia entre bien y mal es una cuestión de profundidad. ¿Qué está más cerca de ti, el autoamor y su inmoralidad o el amor y la moral? Inconsciente del desierto el compadre del cielo, y la felicidad constante en la sabiduría es la capacidad de orientación. Desde la autoglorificación, desde la autoexaltación, nos alzamos superiores a la incapacidad del miedo que causa desasosiego, el ridiculizador de la destrucción de la humildad en el arrepentimiento. Este autoamor que no da pero que se halla alegre de recibir es la oportunidad genuina para la liberación frente a la codicia, frente al regocijo militante del cielo. Aquel que subordina sus instintos animales a la razón, pierde con rapidez el control. No están los animales que vemos en los circos entrenados mediante la tortura. Y no asesinan a su maestro los animales criados en el amor. El sabio abraza y alimenta a todas las cosas, pero no actúa como maestro. Solo cuando las pasiones están gobernadas por un entorno externo son peligrosas. El control llega dejando que las cosas resuelvan su propia salvación. Así interferimos directamente, nos identificamos con, y somos el sujeto de su deseo. Cuando el ego ve el autoamor, hay paz, se convierte en el vidente. Si directamente deseamos, lo hemos perdido todo. Somos lo que deseamos, por lo tanto nunca obtenemos. Desea nada, y no habrá nada que no puedas realizar. El deseo es para la completitud, la emoción inherente de que es todo felicidad, todo sabiduría, en constante armonía. Pero directamente creemos, somos mentirosos, y nos hacemos tal que nos identificamos con el dolor, aunque el dolor y el placer sean una sola cosa. Por tanto cree en nada, y habrás regresado a una simplicidad que siquiera la infancia ha obtenido aún. El tonto pregunta, ¿cómo? Ya que hemos de creer en el placer y el dolor. Ahora bien, si pudiéramos sufrirlos al mismo tiempo, dolor y placer, y adherirnos con fuerza al principio que asciende y que permite la vibración del ego por encima de ellos, no habríamos alcanzado el éxtasis. Ahora la creencia es el ego, que aún lo separa del cielo como tu cuerpo te separa del de otro. Por tanto, reteniendo la creencia en la no necesidad al concebir, el ego es libre. La emoción de la carcajada es agotamiento, el sufrimiento temprano por tanto convirtiendo esta emoción en un estado mental en el momento de la unidad 13, une el dolor y el placer, lo sufre simultáneamente, y a través de la no necesidad de su creencia, su concepción trasciende este mundo y alcanza el absoluto éxtasis. No hay lugar donde el dolor o la muerte puedan entrar. 13. Del sexo, y de hecho de todo la idea de Dios es el pecado primordial, todas las religiones son malvadas. El autoamor es su propia ley, que puede ser rota con impunidad, siendo la única energía que no es servil, sirviendo a su siempre dispuesto propósito. De seguro es todo lo que queda en nosotros que no tiene pecado y es libre. Ciertamente, es la única cosa de la que podemos atrevernos a ser conscientes. Aquel que verdaderamente se autosatisface carece de virtud, y podrá satisfacer a todos los hombres. Odio, celos, asesinato, etc., son condiciones del amor, tal como la virtud, la avaricia, el egoísmo, el suicidio, etc., son condiciones de no satisfacerse a uno mismo. No hay pecado más asqueroso que el amor, pues es la mismísima esencia de la codicia y la madre de todos los pecados, ya que es quien tiene el mayor número de devotos. Solo el autoamor es puro y carece de feligreses. Aquel que se ama por completo induce solo autoamor. En esto es inexorable, pero no ofende como otros hombres. Es semejante al gran propósito, sus acciones son explicadas por él, su mal visto como bien, sin saberlo, todos satisfechos con su voluntad. No se unen el cielo y la tierra diariamente en espontáneo homenaje a esta voluntad del autoamor.
Ningún hombre puede mostrar mayor autoamor que renunciando a todo lo que cree. ¿Por qué valoro este autoamor por encima de todo lo demás? No se debe a que pueda ser libre de creer en el mal, pero tal que no piense que algo pueda hacerme daño. Todo es autoamor. La gente del mundo, si tan solo lo supieran, son sus devotos. Mi nueva ley es la gran pista para la vida. Si el mundo pudiera entender esto, descartada la fábrica podrida, seguirían diligentemente el camino en sus corazones, no habría ya más deseo orientado hacia la unidad. Intenta imaginar lo que eso implica. Que la idea de Dios perezca y con ella la de la mujer. ¿No me han hecho ambas parecer un payaso? Que no haya error, la pureza y la inocencia son simplicidad, la felicidad es sabiduría. Lo que es simple no tiene dualidad. La doctrina del autoamor eterno, ahora el autoamor es explicado. Es la conclusión de la creencia. El yo es el tampoco, nada omitido, indisoluble, más allá del prejuicio positivo. La disociación de la concepción a través de su propio amor invencible es la única verdadera, segura, y libre. El deseo, la voluntad y la creencia dejando de existir como separados. La atracción, la repulsión y el control autocontenidos, se convierten en la unidad original, inerte en el placer. No hay dualidad. No hay deseo de unidad. En ese momento, ello, el principio dual, descansa en su estado aún sin modificar. La creencia ya no se encuentra sometida a la concepción dando forma al yo como tal a través del amor. En otros momentos, ello 14 crea un centro, se convierte en su entorno, identificado con sus ramificaciones, concepción creada, sometimiento a la ley y al deseo insaciable de unidad, en cuanto que la dualidad es unidad. Servidumbre a la ley es el odio al cielo. Solo el autoamor es la eterna satisfacción de todo, a través de la meditación en este yo radiante que es gozo místico. En el momento del éxtasis, es puntual a su imaginación, en ese día, qué felicidad la suya. Un lujurioso inocente, más allá del pecado, sin dolor. Equilibrado por una emoción, una refracción de su éxtasis es todo de lo que es consciente como externo 15. Su vacuidad causa doble refracción, lo autorradiante proporciona luz en el ego. Más allá de la ley el invitado en el festín de los supersensualistas 16. Tiene poder sobre la vida y la muerte 17. Excepto por esto, no está más allá del autorreproche, ciertamente ha dejado sueltos todos los problemas del mundo, el asesinato causado por el rayo. El autoamor previniendo que la mente se concentre, es identidad sin forma, no es ningún pensamiento como tal. La ley y las influencias externas contenidas en él, no lo afectan. Cuando esa rendición de toda creencia refleja solo su significado, entonces hay pureza de la visión, inocencia del tacto, y por tanto, autoamor. Ciertamente los hombres nacen, sufren y mueren a través de su creencia. La eyaculación es muerte. El autoamor es preservación y vida. 14. Ello, el tampoco, emana tetragramatón de parientes, cuyos sexos evolucionan a través de su reflejo cruciforme y son esquivos a la identidad. En su XXXX producen unidad XXXXXXXXXXX concepción. El ego generando a través de la subdivisión, abrazan la eternidad. En sus múltiples ramificaciones se encuentra la ley. 15. Es decir, su arcoíris 16. Capítulo sobre autoatracción omitido 17. Esta es la prueba. Aquel que dude se sometería a sí mismo naturalmente. El hombre que invoque placer en su elección, sustrae del deseo, su deseo es deseo parcial, se convierte en su doble, conflicto, nunca está llena su energía. No teniendo verdadero enfoque, es engañado acerca de su fuerza y obtiene una pura medida del placer de su cuerpo. Cuán grande es el peso de esta afirmación en el éxito. El placer se convierte en la ilusión. Mediante desesperada necesidad, sus métodos, se encuentra atado a su causa y efecto, y se convierte en un holocausto en la pila del sentimiento. Este autoamor es la única energía completa, cualquier otra cosa el envoltorio de la insatisfacción, la hipótesis de los deseos que oscurece.
El hombre en la miseria de sus ilusiones y deseos insatisfechos, vuela hacia distintas religiones y doctrinas, busca ser engañado de nuevo, una hipnosis, un paliativo del que sufre nuevas miserias en su agotamiento. Los términos de la cura son nuevas ilusiones, mayor enredo, un entorno más estancado. Habiendo estudiado todos los caminos y métodos para el placer y ponderándolos bien una y otra vez, este autoamor es lo que he encontrado como la única forma libre, verdadera y llena, nada más sano, puro y completo. No hay engaño. Cuando toda esta experiencia es conocida, todo de una belleza sublime y extremadamente amable. ¿Dónde está la necesidad de otros métodos? Como la bebida para el borracho, todo lo demás debería ser sacrificado por ello. Este autoamor es ahora declarado por mí el método para evolucionar millones de ideas para el placer sin amor, o los sinónimos de este amor: autorreproche, enfermedad, envejecimiento, y muerte. El simposio del yo y el amor. Oh, hombre sabio, complácete a ti mismo. El ritual y doctrina completos de la magia éxtasis en autoamor, la obsesión mis más queridos, ahora explicaré la única fórmula cierta y segura, la destructora de la oscuridad del mundo, el más secreto entre los secretos. Sea secreto para aquel que logre. Dejémoslo cubrir cualquier periodo de tiempo, dependiendo de su concepción. No hay requisito 18, ni ritual, ni ceremonia. Su misma existencia simboliza todo lo que es necesario para la perfección. En total empatía, no hay necesidad de repetición ni enclenque imitación. Estás vivo. La magia, la reducción de las propiedades a la simplicidad, haciéndolas transmutables para utilizarlas de nuevo en la puesta en escena, sin capitalización, dando fruto muchas veces. Has de saber que la deliberación, la conciencia excesiva y la concentración son su resistencia y adulación, la adquisición definitiva de la idiocia. Ya sea para su propio placer o poder, la satisfacción del deseo es su propósito, quien realiza la magia lo terminaría a través de esto. Dejémosle esperar a un deseo análogo en intensidad 19, entonces él sacrifica este deseo, o su satisfacción, al deseo inicial. Mediante esto se convierte en orgánico, un cuanto. Él no ha logrado libertad de la ley 20. Dejémosle por tanto que espere que una creencia sea sustraída, ese periodo en el que la desilusión ha ocurrido 21. Ciertamente la insatisfacción es su oportunidad. Esta entidad libre de creencia y su deseo son unidos a su propósito por el uso de sigiles o letras sagradas. Proyectando la conciencia en un lugar, sin que la sensación sea múltiple, se torna intensificada. Mediante la abstención del deseo, excepto en el objeto, esto es logrado, en el momento psicológico esto se determina a sí mismo. Mediante no resistencia, pensamiento y acción involuntarios, la preocupación y aprensión de la no satisfacción, siendo transitorios, no encuentran una morada permanente. Lo desea todo. La ansiedad derrota el propósito, retiene y expone el deseo. El deseo consciente no es atractivo. La mente en silencio y enfocada, sin ser distraída por imágenes externas, no distorsiona las impresiones sensoriales, no hay alucinación. Terminaría en satisfacción imaginativa, sino que magnifica el deseo existente, y lo une al objeto en secreto. 18. Siendo el método la simplicidad, es comparativamente libre para construir sus propios requisitos y dificultades. Por ejemplo, muchos retiros son absurdos y prueban rápidamente su incapacidad, la inexistencia de lo que se dispone a probar. A la vez él despliega su límite y su servilidad 19. Sencillamente un deseo natural. 20. Esta es una breve fórmula para aquellos cuya creencia es completa en la ley, son dueños de la casa siguiendo a sus deseos. La fórmula es buena para cualquier propósito. 21. Una ilustración. La pérdida de fe en un amigo, o una unión que no satisfizo las expectativas. Proyectando la sombra. No siendo el ego totalmente inconsciente, dejémosle solo retener y visualizar la forma del sigil. Este es su cáliz, el método de la vacuidad y la encarnación. Mediante la deliberación de una emoción análoga en ese momento, él sustituye a la ley, reacción. Milagroso es este equilibrio desconocido pero imitado, logrado, en este mundo. Toda otra conciencia con seguridad anulada, el vehículo lo bastante fuerte para el éxtasis, está más allá de todo daño que se le pueda causar.
Ahora dejémosle imaginar que una unión tiene lugar en sí mismo, la unión mística del ego y el absoluto. El néctar emitido, dejémosle beber lentamente, una y otra vez 22. Tras esta asombrosa experiencia su pasión es incomparable, no hay nada en el mundo que él vaya a desear, a no ser que sea su voluntad. Por esto es por lo que la gente no me entiende. El éxtasis en su emoción contiene todo género y tipo. Conócelo como el néctar de la vida, el siyubut del sol y la luna. Ciertamente él roba el fuego del cielo, el mayor acto de valentía en el mundo. La deliberación egotizada, excepto en la refracción 23 del éxtasis, es exponerse y es muerte, convirtiéndose en una obsesión que preside, habiéndose dado el control a una experiencia anterior, y es conciencia excesiva de aquello, a su través encontrando la libertad de la ley en que nació. Por tanto generando doble personalidad, demencia, 22. Si se convierte en físico, dejémosle imaginar el cuerpo de otro, él tiene ese sigilo su emergencia. Este, aunque no es su propósito original, encontrará extremadamente afable. 23. Carcajada en esta ocasión a través de este método no hay deseo más allá de la satisfacción, ni logro demasiado maravilloso, dependiendo de la cantidad de creencia liberada 24-24. Puede llevarse a cabo localizando el deseo en un sentido, por tanto a través de esta fórmula, utilizando el oído como vehículo uno escucha la música más trascendental jamás concebida, siendo las voces y armonía de toda existencia humana y animal concebible, y así con cada sentido hombres de pequeños placeres e iniciativa, ignorantes de vuestro propósito, quisquillosos, avariciosos, pecadores, que no podéis vivir sin mujeres ni disfrutar sin dolor, pavorosos, inconstantes, enfermizos, y atrofiados, dependientes, crueles, engañados, y mentirosos, los peores de los hombres. Has de saber, oh Señor, oh amado yo, que te he hablado de la más secreta taberna a la que la pasión va cuando la juventud se ha ido, donde cualquier hombre podría beber del néctar del éxtasis gratuito y beneficioso para todos. La más placentera nutrición, que a nadie daña. Nota sobre la diferencia entre la obsesión mágica, genio, y la demencia. La obsesión mágica es ese estado en que la mente se encuentra iluminada por la actividad subconsciente evocada voluntariamente mediante una fórmula en el tiempo elegido, etc., para la inspiración. Es la condición del genio. Otra obsesión consiste en los ciegos dirigiendo a los ciegos, causada por el quietismo, conocida como mediumismo, una apertura del ego a lo que es denominado cualquier influencia externa, elementales, o energía sin cuerpo físico. Una conciencia transmutada que es una resistencia a la verdadera actividad subconsciente, siendo ello una demencia voluntaria, una somnambulación del ego con ninguna forma ni control para guiarlo. Por tanto sus emanaciones son bien estúpidas en su gestión, bien recuerdos de infancia. La obsesión conocida como relacionada con la demencia es una experiencia que se encuentra disociada de la personalidad, ego, a través de alguna forma de rechazo. Es subcristalina, y no puede adjuntarse permanentemente a la subconsciencia, no habiéndose agotado ni completado a sí misma mediante la realización. Dependiendo del grado de intensidad y resistencia mostrados en un momento u otro, el ego tiene o no el conocimiento de la obsesión. Su expresión siempre es autónoma, divorciada del control personal, del poder de dirección y de la coordinación temporal. La concentración determina la disociación. Buscando completitud a través de la identificación, el entusiasmo por un objeto sacrifica todo lo demás o olvida deliberadamente. Su separación del ego, que se adquiera un volumen igual o mayor que el resto de la conciencia, provoca subdivisión o doble personalidad, tiene su causa en su propia intensidad o en un shock de resistencia determinado por alguna incompatibilidad del deseo o de lo deseado. La concentración es deseo insatisfecho, un conflicto que nunca puede ser satisfecho, debido a sus medios. Cuando el ego, careciendo de o desconociendo la forma de encontrar satisfacción busca su rechazo, represión, satisfacción imaginaria o transmutación, para escapar de su preocupación. Nada de esto es la aniquilación del deseo o de la obsesión, sino su separación o su ocultación del resto del ego, su prematura existencia subconsciente. Se mantiene ahí solo cuando hay algún tipo de resistencia activa, cuando la resistencia es latente.
Se da el control a la obsesión que está presidiendo, permitiendo su encarnación en la ciénaga que inunda al ego, que ha de vivir y llevar a cabo su experiencia emocional. La enfermedad y la locura, toda enfermedad es locura, es provocada cuando la energía sin cuerpo físico no tiene función vital. Esta energía es lo que se utilizada para dar vida a los sígiles. Sígiles. La psicología de la creencia. Si la creencia suprema permanece desconocida, creer no da frutos. Si la verdad aún no ha sido averiguada, el estudio del conocimiento es improductivo. Incluso si ellos fueran conocidos, su estudio es inútil. No somos el objeto mediante la percepción, sino convirtiéndonos en ella. Cerrar las pasarelas de los sentidos no sirve de ayuda. Ciertamente haré del sentido común la fundación de mi enseñanza. De otro modo, ¿cómo puedo comunicar mi significado al sordo, mi visión al ciego, mi emoción a los muertos? En un laberinto de metáfora y palabras la intuición se pierde, por tanto sin contar con su esfuerzo ha de ser aprendida la verdad sobre uno mismo, obtenida de aquel que es el único que conoce la verdad, tú. ¿De qué utilidad es la sabiduría de la virginidad para quien ha sido violado por la seductora ignorancia? ¿De qué utilidad ciencias o cualquier conocimiento excepto la medicina? No aparecen ante la palabra tesoros ocultos, ni cavando con tus manos en la carretera. Incluso con los instrumentos adecuados y el conocimiento acertado del lugar, etc., podría no ser más que la adquisición de lo que ya poseíste hace mucho tiempo. Hay una gran duda sobre si está escondido, excepto por los estratos de tu experiencia y las atmósferas de tu creencia. La cuestión pertinente ahora propuesta por ustedes debería ser preguntada por aquellos deseosos en alguna medida del genio. Mi respuesta como el poderoso germen se encuentra de acuerdo con el universo, simple y lleno de profunda importancia, y durante un tiempo extremadamente reprensible según vuestras ideas de lo bueno y la belleza. Escucha atentamente, oh aspirante. Todo deseo de información acuda a mi respuesta, pues viviendo el significado serás realmente liberado de la esclavitud de tu constitutiva ignorancia. Has de vivirla tú. No puedo vivirla por vosotros. La causa principal del genio es la realización o yo a través de una emoción que permite asimilar como si fueras un rayo lo percibido. Esta emoción es inmoral en cuanto que permite la libre asociación de conocimiento sin contar con los accesorios de la creencia. Su condición es, por tanto, ignorancia de yo soy y yo no soy, usando como creencia la confusión, perdida entre pensamientos. Su estado más excelente es el tampoco, el yo libre o atmosférico. ¿Recuerdas en tu juventud el pensamiento de que este mundo es un curioso lugar inserto en la emoción cuando sentías ese por qué como respuesta a si la vida es un desarrollo razonable? ¿Cuál fue la causa de esto y de que tu mente lo descartara sumarísimamente? De nuevo el sentir que el objeto más vulgar es magníficamente extraño y la vaga emoción de la correlación entre lo incompatible, a menudo las argumentaciones exhaustivas, pero siempre lo excusan. La curiosidad y el shock en una asociación más íntima con las maravillas de la creación. ¿Qué es lo que te impide seguir la investigación hacia qué es exactamente la sorpresa, etc.? ¿Cuál es la causa de que creas más en Dios que en una pelea de perros? Y aún así temes más a los perros que a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre tu ahogado con una piedad inquietante, y la inocencia de un bebé? Quizá aquí se encuentra la causa de la ignorancia. La creencia es la caída de lo absoluto. ¿Qué vas a creer? La verdad busca su propia negación. Distintos aspectos no son la verdad, ni son necesarios para la verdad. De sus emanaciones, ¿cuáles vas a estrangular cuando nazca? Eres ilegítimo. Has de creer en lo correcto y lo equivocado, ¿qué castigo determinarás? ¿Puedes escapar al guía de vez? ¿Quién puede escapar al aburrimiento sin cambio? ¿Quién permanece soltero y satisfecho? ¿Qué hombre entre vosotros es lo bastante grande y libre como para abarcar su yo? Tu creencia ofusca tu limaje. Ambiciones pequeñez, el entorno al que estás acostumbrado. Recuerda, el tiempo es una imaginación sin estudiar de lo experimentado. Lo que podría llamarse la experiencia temprana fue su conclusión, así del aprendizaje no hay final. Lo que aprendes mañana está determinado por lo que has hecho, por la lección cumplida que ayer fue. No aprender nunca hoy lo que puedes hacer mañana es llamado pérdida.
Sin embargo, lo que es robar al tiempo, es plenitud y es rejuvenecer. Repite este retraso una y otra vez hasta que llegues a la espontaneidad, azar en la seguridad. La persecución del aprender, creer, es el grotesco incubador de la estupidez. Si pudieras creer verdaderamente, deberíamos darnos cuenta de su virtud. No somos libres para creer, por mucho que lo deseemos, teniendo primero ideas conflictivas por agotar. Los sigiles son el arte de creer. Mi invención para convertir en orgánica la creencia, y por tanto, en verdadera creencia. Cuando a través del deseo de creer, que es necesariamente incompatible con una creencia existente y no se puede llevar a cabo a través de la inhibición de la creencia orgánica, llega la negación del deseo, la fe no mueve montañas, no hasta que esa fe se ha eliminado a sí misma. Suponiendo que deseara grandeza, sin contar que ya la posea, tener fe y creer que lo soy no me hacen grande, siquiera aunque mantuviese esta ficción hasta el final. Siendo una ceremonia de insinceridad, la afirmación de mi incapacidad. Soy incapaz, porque esa es la verdadera creencia, y es orgánica. Creer de forma distinta no es más que afectación.